Muy buenos días o buenas tardes, colegas de Latinoamérica y el Caribe. Agradezco esta invitación para participar en el 7º encuentro de la Red Latinoamericana y del Caribe del Espacio. Mi tema va a ser tratado de muchas formas, lo he visto en el programa, pero voy a compartir con ustedes parte de mi experiencia haciendo únicamente unas referencias al derecho espacial. Se trata de una rama joven del derecho internacional público y los temas regulatorios o legales no se han concluido. Las condiciones en las que fueron adoptados los principios y declaraciones y los propios tratados eran diferentes a las necesidades que hoy en día plantean el desarrollo y futuro de las actividades espaciales. El derecho espacial nace propiamente ante la necesidad de regular las actividades espaciales, cuyo detonante durante la llamada Guerra Fría derivó del lanzamiento del primer satélite artificial por parte de la ex Unión Soviética el 4 de octubre de 1957, el Sputnik 1. De esta forma, la contraparte, Estados Unidos de América, inquieta por el inicio de la carrera espacial, promovieron dentro del seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas reuniones con miras a la adopción de principios que regularan las actividades espaciales. El 13 de diciembre de 1963, por unanimidad, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó la resolución 1962 titulada Declaración de los principios jurídicos que deben regir las actividades de los Estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre. Esta resolución establece los principios básicos que se reproducen afortunadamente en el Tratado del Espacio. ¿Por qué digo afortunadamente? Porque al menos este tratado tiene 114 ratificaciones. ¿Cuáles son los tratados? ¿Qué los han mencionado? Tratados sobre los principios que deben reglar las actividades de los estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes. Acuerdos sobre el salvamento y la devolución de astronautas y la restitución de objetos lanzados al espacio ultraterrestre. Convenios sobre la responsabilidad internacional por daños causados por objetos espaciales. Convenio sobre el registro de objetos lanzados al espacio ultraterrestre. Acuerdo que deben regir las actividades de los estados en la Luna y otros cuerpos celestes. A partir del Acuerdo de la Luna de 1979, no se han adoptado ningún otro tratado. Se han adoptado lineamientos, principios y otras disposiciones no vinculantes, es decir, no obligatorias. Se han intentado modificaciones durante los últimos 50 años a los tratados que regulan el espacio, pero sin éxito. ¿Por qué? Porque la carrera espacial ha adoptado otro contexto. La comercialización, privatización de las actividades espaciales, la basura espacial, los riesgos de los objetos espaciales, los asteroides, por ejemplo, y sobre todo, la explotación de los recursos de la Luna y otros cuerpos celestes, y todo ello impide iniciar negociaciones. Es la propia Naciones Unidas a través de la Comisión para la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos, COPUS, en donde se ha discutido y se ha generado el derecho espacial y que formalmente son los 5 tratados del espacio. Lento es el tratar de llegar a acuerdos en temas cruciales que hoy en día no están resueltos y que son materia permanente de estudio por parte de sus 2 subcomités, el científico y técnico y el de asuntos jurídicos, pero los temas no avanzan. Hoy en día, salvo contadas excepciones como China, la exploración del espacio exterior se está dando sobre la base de la cooperación internacional. Muestra de ello es la Estación Espacial Internacional o bien el Sistema de Posicionamiento Global
de la Unión Europea. Muchos ejemplos hay como este. Cuando me refiero a China, no es porque no dé cooperación o no colabore, no. Estamos ciertos, y nadie puede contradecirlo, que siempre ha habido el apoyo de muchas maneras de CANSA o de APSCO en las actividades espaciales. Pero a lo que yo me refiero es que China es hasta hoy en día el único país que puede sufragar el costo de misiones, por ejemplo, a la Luna, que tiene planteadas, o a Marte. Las actividades regulatorias pueden ser infinitas, como lo es el propio espacio exterior. El hombre siempre ha mirado al cielo desde su creación. Su interés en la Luna y otros cuerpos celestes generó y sigue propiciando el desarrollo de tecnologías espaciales y la necesidad de regular actividades que protejan el entorno y los bienes espaciales. Derivado de la carrera espacial, se crearon las agencias espaciales y casi todas ellas interactúan. La NASA de Estados Unidos, la ESA, es la Agencia Espacial Europea, JAXA de Japón, ISA de Israel, la CEA de Canadá, CNES de Francia, DLR de Alemania, la Agencia Espacial Mexicana de México, la Agencia Espacial de Brasil, CONAE, entre otras. La Agencia Espacial Mexicana se creó por ley del Congreso de la Unión, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de julio del 2010. La base de la exploración espacial y de otras actividades, salvo la explotación de los recursos minerales de la Luna y de otros cuerpos celestes, es la cooperación espacial. Las actividades espaciales implican, por asociación, la interacción de otros organismos internacionales. Parte importante de la teleobservación, espacio-tierra y viceversa, lo permite la infraestructura espacial conformada por satélites artificiales y segmento terrestre conformado por los centros de control y las estaciones terrenas receptoras o transceptoras, sin obviar la red de vigilancia establecida por los astrónomos, telescopios de instituciones científicas y académicas e individuales. Hablar de satélites implica una referencia obligada a la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la OIT, organismo especializado de Naciones Unidas, el que tiene igual número de miembros que la propia ONU. Hasta el día de ayer eran 193, y que es el organismo más antiguo, nace a mediados del siglo XVIII, 1900, 1800, cuando interesaba regular lo que hoy son las radiocomunicaciones que implican el uso de frecuencias. La función de la OIT en materia espacial es fundamental. De acuerdo con sus instrumentos básicos y sobre todo el reglamento de radiocomunicaciones, se puede obtener una regulación aceptable con relación al uso de las órbitas de satélites geoestacionarios y de otras órbitas asignadas, bajas o medias. Las bajas se conocen normalmente como LEO y las medias donde operan los sistemas de posicionamiento global, los GNSS, las medias. La atribución y reatribución de espectro de frecuencias radioeléctricas asociadas a los satélites permite el desarrollo de las actividades espaciales, aunque dadas las actividades de uso comercial de los satélites, se deja poco espacio para la teleobservación, radioastronomía, etc. Con esto quiero decir que es muy importante que los países miembros de UIT 193 acudamos a este organismo, a las reuniones mundiales de radiocomunicaciones para obtener la atribución y reatribución para servicios de interés de una región, de interés particular, o que sean homogéneas la atribución de estas frecuencias. Parte de la regulación de carácter internacional que incide en la regulación de las actividades espaciales es la derivada de la Organización Mundial de Comercio. El acuerdo sobre servicios incluye las comunicaciones satelitales. Los satélites se encuentran en lo que llamamos espacio exterior o ultraterrestre, y de ahí su apertura sin más restricciones que la aplicación de la ley nacional
para poder prestar servicios en terceros países. La Organización de Aviación Civil Internacional, la OACI, el lanzamiento de un artefacto espacial por hoy despega de una plataforma terrestre e inicia en lo que llamamos espacio aéreo. Hoy en día no hay una delimitación entre el espacio aéreo y el exterior. Mi punto de vista es que el exterior inicia en donde no hay partículas de aire, pero es un tema que se revisa en COPUS, sistema de agenda. Creo que tiene un poco más de 25 años en la agenda. Hoy se ha tomado la decisión por la COPUS de alternar la frecuencia del tema de órbita geoestacionaria y de delimitación del espacio aéreo con relación al ultraterrestre. ¿Saben ustedes que la OASI es el organismo, pues de la OIT, hablando de frecuencias, que nace dentro del seno de las Naciones Unidas antes de la Carta de las Naciones Unidas y tiene una regulación impresionante con 19 anexos? Regula la aviación civil, no la militar, a una altura de 18 kilómetros a partir del nivel del mar, y en ellos se dan las actividades espaciales, carga de pasajeros, vuelos regulares, no regulares, y es un espacio en donde las aeronaves transitan con reglas en rutas específicas debidamente concertadas. Esto es importante, ¿por qué? Porque hoy en día, como creo ya lo había señalado, todos los artefactos u objetos que van al espacio exterior o ultraterrestre despegan o son lanzados de la Tierra, desde la Tierra. Esto es importante. Este convenio de Chicago, creo que su artículo 7 u 8, habla de los vuelos no tripulados. Ustedes saben que son los drones. Son artefactos, aviones, en sentido lato, sin tripulación, y que son manejados a través de una computadora, y que si entran a una página de Google, van a encontrar en el número de aplicaciones, desde llevar el correo, a llevar armas, a detonar artefactos en la tierra, o bien a extraer de algún banco las finanzas. Esto ha pasado. Otras organizaciones que no son parte del sistema de Naciones Unidas, como la Organización para el Comercio y Desarrollo Económico, la OCDE, su tema es ver la incidencia en las economías de las actividades espaciales y un poco más si hablamos de explotación de los recursos de la Luna y de otros cuerpos celestes. Quiero decirles que dentro del grupo G20, los países más desarrollados, donde está México, y también la Unión Europea, que no es un país, se formó un grupo de 20, de 19 agencias espaciales y además la ESA, la Agencia Espacial Europea. Y se desarrollan en este foro en paralelo, y el tema es hablar de la incidencia de la economía en las actividades espaciales. Es muy interesante. La primera reunión se llevó a cabo en Arabia Saudita, la segunda se llevó a cabo en Roma, y la tercera, tengo entendido, va a ser en Indonesia, y ya se están preparando los temas. Pero habría que aclarar que el derecho espacial tiene y tendrá una gran influencia de los tratados que regulan las actividades marítimas y aéreas. La migración de las disposiciones marítimas, con las salvedades del caso, se reflejan en los tratados que regulan el espacio aéreo. Mencionábamos el Convenio de Chicago y sus anexos, que hoy se pueden modificar sin necesidad que estén todas las partes de acuerdo, sino lo que mejor convenga a las actividades y al desarrollo de las actividades espaciales. Y está el convenio de Varsovia y también el de Montreal. Ellos regulan la parte de indemnización y la parte de responsabilidad. Y los menciono los dos porque algunos no han ratificado, algunos países no han ratificado el convenio de Montreal y siguen siendo parte de Varsovia. Y de aquí que se tratan en los tratados del espacio y en los que están en proyecto. Declaratorias sobre la explotación de los recursos de la Luna y de otros cuerpos celestes,
sobre desechos espaciales, sobre un código de conducta, sobre las actividades del espacio exterior y otros más. En derecho marítimo encontramos la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, la Convención sobre el Mar Territorial y las Zonas Contiguas, y la Convención sobre los Altos Mares y otros tratados más. De esto y más trata el derecho del espacio. Y me voy a referir a lo que yo llamo el patito feo como una conclusión, que es el Acuerdo de la Luna. Dije que el Acuerdo de la Luna fue el último de los tratados que fueron adoptados en el seno de Naciones Unidas, que fueron escritos en el seno de Copus, y que se negoció al mismo tiempo que el Convenio de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, el Convenio de Montego Bay. Si vemos, si le damos una echada al Acuerdo de la Luna y al Convenio de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de Montego Bay, vamos a ver artículos exactos tanto en el Acuerdo de la Luna como en el Acuerdo de Montego Bay. Se negociaron al mismo tiempo. Los países que participaron en la negociación ratificaron, la mayor parte de ellos, la Convención de Montego Bay, y no así el Acuerdo de la Luna, que únicamente tiene 18 ratificaciones. ¿Por qué? Porque habla que la Luna y demás cuerpos celestes, entiéndase los planetas, asteroides, meteoritos, los cuerpos celestes que están en el espacio ultraterrestre, son patrimonio de la humanidad. Entonces, quien tome un redolito, mueva el polvo lunar y extraiga algún metal en la luna, o los asteroides, o los cometas, pues tiene que repartirlo, en estricto sentido, en 7.000 millones de habitantes, porque es patrimonio de la humanidad. Con esto me despido, no sin antes agradecerles que continuemos con este tipo de intercambio en materia del derecho espacial. Hay muchos foros, hay muchas maneras de aprender. En estas conferencias tomamos algún tema y decimos, este tema es bueno, y nos invita a participar en talleres, en foros y sobre todo a leer. Agradezco mucho la atención prestada. Gracias.